el estroncio. ¿Y por qué? Pues porque entran en el organismo y el estroncio, por ejemplo, pues tiene la química del bario, decimos, la química del radio, la química del calcio. Son químicamente indistinguibles, lo cual quiere decir que sigue la trayectoria que seguiría un átomo de calcio que tú ingirieras en tu organismo, que de hecho ingieres cuando te comes un melocotón o lo que sea, y entonces eso es teófilo, decimos, va a la cabeza de los huesos. Y como es radiactivo, además empieza a emitir, una vez que se ha aposentado en el hueso en cuestión, empieza a emitir esa radiación, y sostenidamente y durante mucho tiempo, aquel daño puede devenir canceroso. La central, como una ciudad desactivada, queda a oscuras. Directivos, ingenieros y operarios corren por los angostos pasillos sin ver nada. A veces se topan con sustancias viscosas que han roto las compuertas y vapores que les hacen retroceder. Anegado, en una de esas oleadas, bajo los escombros de una pared, envuelto para siempre en las partículas que son el misterio mismo de la materia, quedará atrapado el joven operario Valery Yodenchuk. Nadie pudo rescatarlo. La tumba, que visitarán sus descendientes, será el sarcófago construido sobre la grieta de la central nuclear de Chernóbil. Cuando los supervivientes del primer impacto llegan al exterior, se sienten mareados, vomitan y sus pieles aparecen oscurecidas. Ingresados en el hospital número 6 de Pripyat, sufrieron rápida agonía envuelta en terribles dolores. Algunos tenían los órganos prácticamente disueltos. Entre ellos, bomberos que impotentes intentaban combatir las llamas sin saber que aquel fuego era diferente a todo lo concebido. Ahora, todo era un puzzle de miles de piezas de grafito ardiente con combustible radiactivo adherido, formando cientos de pequeños incendios tóxicos. Nadie vivo, ni siquiera en Hiroshima, había estado tan cerca del epicentro de una fusión nuclear. Otro compañero, del que solo ha quedado constancia en la historia con 2 iniciales, llegó hasta un lateral de la misma boca ardiente del reactor y acercó un primitivo dosímetro para medir la radiación. El aparato se bloqueó y él, tras sentir un gran calor, se desvaneció al instante. Aquel lugar que pisaban sus botas arrojaba los datos más altos registrados en toda la historia. 30.000 roentgens por hora, 50 millones de veces más de lo que puede soportar cualquier organismo humano. A pesar de ello, varios retenes siguieron allí exponiendo sus vidas, intentando atajar los diversos focos de fuego natural que amenazaban los otros 3 reactores de la central y que podían desatar la mayor explosión de todos los tiempos. Muchos, en un alarde propio de la mentalidad soviética, dieron su vida, sabiendo que aquellos eran sus últimos minutos. Y sobre todo también recuerdo las imágenes de ese monstruo, ¿verdad? Como una especie de máquina infernal con operarios trabajando allí sin la protección necesaria. O sea, ¿cómo es posible que haya gente tan ciega, ¿verdad?, que mande a otros seres humanos a morir, ¿verdad?, y que ellos además acepten casi suicidarse por supuestamente salvar a otros, ¿no? Fueron héroes y fueron víctimas. Desde luego, los equipos que actuaron, sobre todo en los primeros momentos, tienen un mérito extraordinario porque salvaron la vida a muchísimas personas y de hecho el número de víctimas que hay aceptado oficialmente no es mayor, ha sido por el comportamiento heroico de los llamados liquidadores. Médicos, bomberos, personal militar que actúa en aquellos momentos, que algunos sabían que la probabilidad de morir era muy importante y no obstante cumplieron con su deber. Es decir, tenemos una deuda de gratitud con estas personas. Mi mayor admiración, mi mayor admiración, porque fue todo voluntariamente. Es que se ven, hay fotografías de ellos cómo van, prácticamente es que llevan un mono blanco como el que llevan aquí para fumigar el trigo, o sea, es decir, pobre gente, y lo sabían, o sea, no se puede llamar engaño, todos lo sabían, que iban allí a freírse, o sea, a desaparecer, pero bueno, nuestra admiración para ella. Nadie sabe qué hacer con las primeras víctimas. Alguien en mitad de la noche da la orden de solicitar contenedores de zinc. Esas serán las primeras fosas comunes de los irradiados de Chernóbil. Sepulturas futuristas enterradas casi en la clandestinidad y a varios metros de la superficie. Uno de los ingenieros que se libró de la muerte llamó a Kiev y a Moscú. Aseguró al buceante que el reactor había volado por los aires, que el techo se había convertido en un gigantesco boquete ondulado que estaba vomitando toneladas de combustible. Nadie le creyó. Otro compañero,
Valery Shashoniok salió tambaleándose y con el 80% del cuerpo quemado. Por temor a esa radioactividad, los operarios de la ambulancia lo enterraron deprisa, en una solitaria aldea. Jamás tuvo un funeral. Estas imágenes del hospital número 6, registradas en grabación militar, son un documento estremecedor. Un documento que nos muestra lo que de verdad ocurrió, lo que se quiso ocultar. Estos son, aquí los tienen, los cuerpos de los primeros irradiados. Este es su estado. Esta es la verdad. La muerte a dosis altas es una muerte a dosis muy altas como las que recibieron, es una muerte de tres orígenes. Una, la médula ósea deja de producir células para la sangre. Entonces entra en anemias, en hemorragias por falta de plaquetas, en baja de defensas porque los leucocitos también se disminuyen. Luego hay un siguiente síntoma dominante que es todo lo intestinal. Entonces tiene lo que es una enterocolitis con vómitos, diarreas, dolores tremendos, pérdida de líquidos, deshidratación. Y ya lo último es la alteración del sistema nervioso central. Hay hemorragias cerebrales, hay un edema cerebral, hay convulsiones y hay muerte. Cuando un cuerpo recibe una dosis masiva de radiación, lo primero que se siente son dolores intestinales, náuseas, vómitos, una diarrea con sangre y un intenso dolor de cabeza. Son los primeros síntomas de la radiación masiva, iniciales, digamos es el cuadro agudo. Y a continuación, en los próximos días, empieza a caer el pelo, empieza a haber hemorragias en las mucosas. La verdad es que la muerte con una irradiación masiva aguda es bastante terrible. A las 4:30 de la madrugada de aquel 26 de abril, suena el teléfono en el humilde apartamento de Igor Kostin, fotógrafo oficial de la agencia Novosti. Un piloto militar le dice que hay un incendio en la central nuclear de Chernóbil. Le invita a viajar para hacer fotografías. Al mediodía, sobre un Mi-8 del ejército soviético, Kostin mira por el ventanuco y enfoca su teleobjetivo. Dispara unas 20 veces y la cámara se bloquea. Luego observa en silencio a los pilotos. Nadie habla. Están asistiendo a algo imposible. La losa de hormigón de 3000 toneladas ha volado por los aires. Todo es un mar de escombros y entre ellos, varado en mitad de las ruinas, centellea el núcleo en el fondo de un agujero. Un agujero que a Kostin le recuerda de inmediato a una gran tumba. Después, todos sienten un gran mareo. El aire dentro de la cabina se vuelve denso. Desconocen que flotan sobre un embudo de aire que proyecta en vertical 1800 Roentgen hacia las alturas. Al revelar el carrete, Kostin comprobará que solo hay una imagen válida. Las demás están negras, envueltas de una película sombría que él jamás había visto en 30 años de profesión. Es la radioactividad, la misma que golpea y granula el único cliché del reactor RBMK-1000 el día de la catástrofe. Pero esa foto podrá ser salvada. Una imagen que dará la vuelta al mundo y que convertirá a Igor Kostin en leyenda. Cuando me acerqué por primera vez, me sorprendió encontrarme con un silencio absoluto. Tenía la sensación de encontrarme en un cementerio, y no dentro del helicóptero. Miré abajo, donde se veía un agujero enorme, impresionante. Se percibía un silencio absoluto. Parecía que estaba en un cementerio. Tiempo después, ese mismo helicóptero, sin el fotógrafo en su interior, sufre un desvanecimiento similar, quizá provocado por la radiactividad. Tras perder el control, choca con una de las grúas y se precipita al vacío del núcleo atómico.
Esta es la imagen que el fotógrafo les tomó justo antes de ascender. Testimonio de unos héroes que efectuaron cientos de vuelos arrojando sacos de arena y boro para tapar la boca ardiente. Esa boca que al final, de forma profética, sería la tumba de todos ellos, tal y como Costin la imaginó al encontrarse con ella por primera vez. Hubo otros que no pudieron soportar el dantesco panorama que se veía desde el cielo. Valery Legasov, uno de los ingenieros jefes de la central, graba estas secuencias de vídeo en la primera mañana después de la explosión. Su voz balbucea, a punto del llanto en algunos